En el 2015, se encontró una oveja muy extraña, paseando en la región de Canberra, en la capital de Australia. Perdida sin su pastor, había vagado sola durante varios años, y ahora sus patas estaban dañadas por exceso de peso de la lana que se había acumulado, sin mencionar los diversos parásitos que se habían alojado en su cuerpo. La salud del animal se había complicado. En una entrevista de la BBC, un veterinario exclamó: "Esto es lo que sucede cuando una oveja se pierde de su dueño". Es interesante que hace muchos siglos el salmista David se describió a sí mismo como una oveja indefensa, que solo estaba a salvo cuando estaba cerca de su pastor divino. Sus palabras fueron: "El Señor es mi pastor, y nada me faltará". El Salmo 23 es uno de los textos más conocidos de la Biblia. Contiene 3 estrofas principales. Los versículos 1 al 3 constituyen la primera parte. El versículo 4 en el centro es la segunda parte, y los versículos 5 y 6 constituyen la tercera y última parte del Salmo. Es interesante notar que cada estrofa contiene un escenario predominante que describe el viaje de las ovejas junto a su pastor. En la primera parte se describe un pasto en el que la oveja encuentra agua, comida y consuelo. Sin embargo, este escenario de paz cambia en la segunda parte a un valle oscuro y sombrío. Entonces el viaje descrito en el Salmo no solo está hecho de pastos verdes, hay momentos en que las ovejas pasan por el valle de la sombra y muerte. En la tercera parte del Salmo encontramos otro escenario. La oveja ya no se encuentra ni en el pasto ni en el valle. Según el texto, al final del día, esta está en la casa de su Señor. En resumen, el Salmo muestra que el viaje de cada hijo de Dios termina solo cuando llega a la casa de su Padre. Todo sufrimiento en la vida del cristiano nunca es un final, sino solo una coma. El libro Hablando con mi Padre contiene una historia interesante con la que concluir esta reflexión. Un misionero regresó de África con su esposa después de haber pasado muchos años predicando el Evangelio. Cuando regresaron, los recuerdos de todo lo que había sucedido les vino a la mente. Cuando el viejo misionero se acercaba al puerto de su ciudad natal, notó que habían varias personas con una pancarta esperando que llegara el bote. Cuán grande fue su decepción al descubrir que esperaban a un político que estaba en el mismo bote que él. Irónicamente, cuando desembarcaron, no había nadie para recibirlos. Al llegar a la nueva residencia, la esposa notó la notable infelicidad en el rostro de su esposo, y él, en medio de críticas y quejas, declaró: "¿Cómo es que después de predicar tanto tiempo a Dios, cuando llegamos a casa no había nadie para recibirnos?". Sabiamente la esposa le respondió: "Te quejarás ante Dios. Él te envió a África". Después de un periodo de oración, el hombre regresó con su esposa y con una gran sonrisa en su rostro le dijo: "Dios me respondió. Mientras me quejaba de que cuando llegué a casa y nadie vino a recibirme, Él me dijo: Hijo, ¿por qué te estás quejando? Todavía no has llegado a casa. Aún no estás en casa. ¿Te das cuenta? Cuando lleguemos a casa, tendremos una gran recepción. Luego habrá una gran fiesta, porque finalmente viviremos en la casa de nuestro Padre por largos días".